Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En este domingo, Día del Señor, en la sección que nos corresponde a nosotros de nuestra escuela dominical, vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Lucas. Y para eso yo quisiera que por favor abramos la escritura en Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Lucas 10 del 38 al 42. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice de esta manera: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y esta mañana, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a terminar nuestro capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, meditando en estos versículos que hemos leído de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos una historia que va a traer a nuestras vidas muchos desafíos y también muchas aplicaciones prácticas. Algo que las Escrituras nos enseñan en los escritos de los Evangelios es que el Señor Jesucristo tenía mucha fama. Nosotros podemos leer esto en cualquiera de los 4 Evangelios. Siempre se habla de la fama que tenía el Señor Jesucristo cuando Él estaba ministrando todavía aquí en la tierra. Él fue conocido por la forma en que enseñaba las escrituras del Antiguo Testamento. Las personas decían de que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, de una manera muy diferente a cómo lo hacían los escribas y los fariseos. También el Señor Jesucristo tenía mucha fama por las señales y milagros que Él hacía durante su ministerio como el Hijo del Dios vivo aquí en la tierra. Y esa fama de la que nosotros leemos en las Escrituras, creemos que también había llegado a Betania. Betania es la ciudad donde se está desarrollando estos acontecimientos que la palabra del Señor trae para nosotros. Si bien la Escritura dice, en el versículo 38, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. No dice el nombre de la aldea, pero por medio de los otros evangelios nosotros reconocemos que la casa de María, de Marta, de Lázaro quedaba en Betania. Por eso es que sabemos y podemos afirmar de que todo esto se realiza en Betania. Pero decíamos que el Señor Jesucristo tiene mucha fama. Y en nuestros días también es así. Muchas personas han escuchado acerca del Señor Jesucristo, pero los hombres y las mujeres tienen diferentes percepciones acerca de quién es Cristo, quién es su persona. Hay quienes lo ven únicamente como un personaje de la historia universal. Cristo es un hombre histórico, está en la historia. En cualquier libro de historia universal que trata acerca del cristianismo, nosotros vamos a escuchar necesariamente de Cristo. Es una persona que existió y caminó aquí en la tierra. Hay otras personas que lo ven solamente como un profeta más. Hay religiones que dicen de que sí, efectivamente, Cristo existió, estuvo aquí en la tierra caminando y enseñando, pero Él solamente fue un profeta más. Otros lo ven a Cristo como una persona que es caritativa,
y que Él quiere ayudar a la humanidad. Son personas que por lo general enseñan aspectos morales solamente prácticos o virtudes que el Señor Jesucristo como persona enseñaba. Por ejemplo, el procurar ayudar a los demás, el procurar estar pendiente de las necesidades de los demás, el tener compasión por las otras personas. Hay gente que lo ve así al Señor también, pero hay otros que por la gracia del Señor vemos a Cristo de otra forma. Lo vemos a Cristo como el Dios encarnado. Vemos a Cristo como el Hijo de Dios que había sido dado por el Padre hace como 2000 años para que por medio de su muerte nosotros podamos tener redención de pecado. En ese sentido hay muchos que vemos a Cristo no de las maneras como es que yo les estaba diciendo al principio, sino que lo vemos a Él como el Salvador, el Mesías, el Hijo del Dios vivo, quien murió en una cruz para redimir a un pueblo, que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero a mí me parece, hermanos, que esta historia está enfocada a este último grupo, sin dejar de tener enseñanza también para las personas quienes no han tenido esa bendición de Dios, esa gracia de Dios de ver al Señor de la manera como les había descrito en la última parte. Esta historia está diseñada para personas quienes hemos hecho una confesión de Jesucristo como Dios y Salvador. Y decimos esto porque tanto María como Marta y como Lázaro, su hermano, pero ellas dos fueron mujeres quienes están mencionadas en este relato y que conocían al Señor Jesucristo. Habían escuchado acerca de Él. Y nosotros inferimos esto por el mismo relato de la Escritura, porque cuando el Señor entra a esa aldea, entra a Betania, una mujer, Marta, le recibió en su casa. Ya había escuchado acerca del Señor, como nosotros vamos a ver. Posiblemente estas mujeres, así como Lázaro también, que no se menciona aquí, pero estas mujeres estaban esperando una oportunidad para invitar a este personaje famoso para que entre en su casa, para recibirles en su casa. Ellas también, como los demás, deben haber escuchado acerca de ese predicador bondadoso, deben haber oído acerca de las enseñanzas que él estaba enseñando, también deben haber escuchado de las señales y los milagros que hacía, y ellas seguramente habían pensado en su corazón que sería una gran bendición tenerlo dentro de la casa para ellas solas, de tal forma que puedan de una manera privada recibir las instrucciones, las enseñanzas de Cristo. En la providencia de Dios, el Señor pasaba por Betania, por esta aldea en la cual estaban viviendo ellas, y no debe cabernos a nosotros la menor duda que el Cristo había ido a ese lugar específicamente para tener un encuentro con estas dos mujeres, para enseñarles una lección a estas mujeres y también para enseñarnos a nosotros. ¿Y por qué decimos que el Señor Jesucristo había ido con ese propósito para encontrarse con ellas? Bueno, yo lo pienso porque pues el Señor no hace nada al azar, porque el Señor hace todo con un propósito, porque el Señor tiene pues la intención en cada acto que Él hace con un propósito de cumplir el plan que Él había diseñado. Y nosotros pues podemos verlo, así como yo me recordaba de la mujer samaritana, podemos verlo en Juan 4:4 cuando dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Algunas personas pueden decir, bueno, era necesario porque era la ruta más corta. Pero eso no es así. El Señor no tenía problemas en eso, Él caminaba mucho. Le era necesario porque Él ya había predestinado un encuentro del Dios vivo con la mujer samaritana. Y de la misma forma el Señor había predestinado también un encuentro con estas dos hermanas. Y como les repito, era para traernos una lección a nosotros y a ellas. De igual forma era preciso que en nuestra iglesia local
hoy día hablemos de Cristo. Usted puede ver la providencia de que nosotros estemos hablando de este tema este día. Tampoco es casualidad. El Señor lo había predestinado. El Señor sabía que hoy día en este lugar, con las personas que se encuentran aquí, nosotros íbamos a hablar también de este tema. Nada, absolutamente nada escapa de la providencia, de los decretos de Dios, de la predestinación del Señor. Por eso es que dice en Romanos 10, versículos del 8 al 9, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es una iglesia que debe de predicar siempre a Cristo. Siempre debe predicar su palabra, para que las personas que se acerquen aquí con nosotros, ellos puedan oír el mensaje del Evangelio, puedan escuchar de este Cristo Salvador e invoquen el nombre del Señor. Pero yo quisiera que nosotros veamos atentamente, hermanos, este relato de la Biblia, donde el Señor les da una lección a estas hermanas y también nos trae una lección para nosotros. Y aquí nosotros vamos a tener que prestar atención a ciertos detalles que se nos muestran en la Biblia. Podemos introducirnos, hermanos, a este tema por medio de dos preguntas. Y yo quiero que por favor prestemos atención a estas dos preguntas, las cuales ya nos traen una idea de lo que ocurría con estas hermanas y lo que puede ocurrir con nosotros. Primera pregunta. La primera pregunta la podemos responder con el versículo 38 de nuestro capítulo 10 de Lucas. Primera pregunta. ¿Cuál de las dos hermanas invita al Señor para que pase a la casa? ¿Cuál de ellas dos es la que le invita? Marta. Es Marta. El versículo 38 dice, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es Marta quien le invita al Cristo y a sus apóstoles. Segunda pregunta. ¿Cuál de las dos hermanas se sentó a los pies del Señor para escuchar sus enseñanzas? María. El versículo 39 dice que una hermana es la que le invita a Cristo y a sus apóstoles. Esa hermana le invita, Señor, pasa con tus discípulos aquí y no escucha la enseñanza. Y la hermana que no le invita, pero que estaba en la casa, ve al Señor, ve a los apóstoles y ella inmediatamente va y ocupa el lugar para oír la enseñanza del Señor. Y nosotros ya podemos estar haciéndonos muchas ideas en nuestra cabeza acerca de lo que este versículo nos puede estar enseñando. Y podemos también decir de que no solamente tenemos una aplicación de este pasaje para nuestras vidas, sino que hay muchas diferentes aplicaciones. Yo quisiera hacer también una pregunta aquí para nosotros. Y es una pregunta precisamente para que nosotros pensemos cómo es que nuestros corazones razonan, cómo es que hemos recibido la Escritura y cómo procuraríamos nosotros responder con la Escritura. Vamos a suponer que el Señor Jesucristo todavía está aquí en la tierra y viniera a esta iglesia de manera física, o nosotros nos trasladamos a la iglesia primitiva. El Señor todavía no ha ascendido a la gloria y estamos nosotros hace 2000 años allá, con túnicas, sentados, el pastor predicando la enseñanza, y de repente el Señor entra en el lugar donde nos reunimos, entra el Cristo de la gloria. ¿De qué manera deberíamos nosotros aprovechar nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Cristo entrase en este momento aquí? ¿Usaríamos el tiempo o mucho de nuestro tiempo para darle al Señor muchísimo confort? Para que se sienta cómodo aquí. Y nos movilizaríamos en traer la mejor comida. Un hermano se va muy lejos para traerle una buena comida. Otros hermanos se van muy lejos para traer una buena gaseosa para que tome el Señor. Y las hermanas comienzan, vamos a ordenar todo. Y el Señor está sentado. Y toda la iglesia comienza a movilizarse solamente para que el Señor se sienta muy cómodo.
¿Haríamos eso nosotros? ¿O deberíamos más bien darle al Señor la hospitalidad necesaria y aprovechar más el tiempo oyendo sus enseñanzas? ¿Cómo sería? Bueno, quizás una persona puede decir, ¿cómo es que este pastor no va a querer hacer sentir cómodo al Señor? Eso está mal. ¿Cómo es eso? Nosotros estamos para eso. Para que Él esté sentado aquí, nosotros estuviésemos dándole mucho confort, que esté bien, le encenderíamos el ventilador si hace mucho calor y todo. Pero este predicador está diciendo que hay que darle solamente la comodidad necesaria y aprovechar más el tiempo oyendo sus enseñanzas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo deberíamos nosotros escoger como iglesia? De repente la iglesia se divide. La mitad dice, no, tenemos que hacerle sentir muy bien. Y la otra mitad dice, no, tenemos que aprovechar sus enseñanzas. ¿Cómo sería esta iglesia? ¿Sería como Marta? ¿O esta iglesia sería como María? Eso es lo que nosotros tendríamos que respondernos. Y yo creo de que hasta ahora no podemos resolverlo en nuestra mente. Tenemos un conflicto allí, no sabemos qué responder porque pareciera que fuera una pregunta capciosa, una pregunta con trampa, una pregunta que si yo escojo algo, me van a criticar porque no escogí lo otro, y si escogí lo otro, me van a criticar porque no escogí lo primero. Hermanos, por supuesto que nosotros sabemos que la Biblia enseña mucho acerca de la hospitalidad que debemos tener con los siervos del Señor. Nosotros podemos ver en Lot, en el Antiguo Testamento, la hospitalidad que le dio a los ángeles que llegaron a Sodoma. ¿Recuerdan ustedes? Que les hizo pasar a su casa, y cuando la gente malvada quería agarrarles a ellos para hacerles tener relaciones prohibidas, Lot dijo, no, por favor, no toquen a mis invitados. Si quieren ustedes toquen a mis hijas, pero no, porque la hospitalidad era muy importante en ese tiempo. O Abraham, cuando se le presentan esos ángeles del Señor, donde uno de ellos era el Cristo, y Abraham le dice, por favor no se vayan, espérense aquí un momento, yo les voy a cocinar algo, pasen a la tienda, lávense en sus pies, tomen un poco de vino, vamos a cuidar sus camellos, esa era la hospitalidad. La hospitalidad era muy importante, y nosotros también encontramos que el Nuevo Testamento nos dice que debemos ser hospitalarios. En Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice la Escritura, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y en Romanos también, en Romanos 12, hablando ya de las consecuencias prácticas de todo el desarrollo teológico que Pablo hace en los 11 primeros versículos. En Romanos 12, versículo 13, dice la Escritura, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, yo como les digo, era más que una costumbre en el Antiguo Testamento. Era un mandamiento establecido por el Señor, por el cual se debía de proveer sustento y alojamiento, no solamente a los santos, sino también a los que eran extranjeros. Por eso Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Se da cuenta cómo es que la Escritura manda a nosotros, a los creyentes, que debemos ser hospitalarios? Por eso es que yo les hacía la pregunta, ¿cómo es que debe ser nuestra hospitalidad? Si es que el Señor Jesucristo mismo entrase por esta puerta, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar? ¿Cuál debe ser la actitud que debíamos de tener? Por otro lado, hermanos, debemos considerar que la hospitalidad que debe ser ofrecida a un siervo de Dios debe tener límites. Debe tener límites. No debe ser ofrecido más allá de lo que es suficiente. No debe ser ofrecido más allá de lo que es suficiente. La Escritura dice, el obrero es digno de su salario, pero también dice la Biblia que debemos estar contentos con aquello que es suficiente.
Y el obrero debe saber eso, el siervo de Dios debe saber eso, Cristo mismo sabía eso. Y este es un punto muy interesante, más todavía cuando nosotros vivimos en tiempos en que algunos pastores o predicadores son tratados como estrellas seculares, quienes tienen ciertas exigencias de alojamiento cuando son contratados para desarrollar su arte en cierto lugar. Por ejemplo, las estrellas del mundo, las estrellas cantantes y los actores y todos ellos, cuando van a ir a un lugar para desarrollar su arte, ellos dicen, bueno, yo quiero cierta categoría de hotel. Yo quisiera un hotel 5 estrellas, mientras yo voy a ir para allá. También quisiera que mi comida sea una comida especial. Estas legumbres orgánicas, porque yo solamente compro como comida orgánica. Estos yogures, así comienzan ellos a hacer exigencias. También ellos dicen, yo quisiera cierta clase de toallas, yo quiero estas toallas suavísimas, suavicísimas para mí y de este color determinado. También quisiera que en mi habitación haya internet de banda ancha. Pero no todo esto solamente para mí, sino también para las personas que me acompañan en mi banda. Por ejemplo, si se trata de cantantes, ¿no? Hay cantantes que piden eso. A la persona que va a ser el auspiciador o que está promoviendo eso, le piden muchas cosas. Y no nos debe sorprender que en las cuestiones evangelísticas también sean así. Cuando yo estaba muy joven en la fe y estaba fuera de Lima, al norte, viviendo, en cierta ocasión estaba escuchando yo a unos pastores que estaban haciendo una decisión a qué predicador traían para que predicase por el aniversario de la iglesia, y tenían 2 alternativas. Una alternativa tenía sus condiciones, así como yo les digo, querían un hotel tal, querían cierta clase de comida y querían cierta clase de dinero. Uno de ellos pedía como $10,000 para predicar una noche, mientras que el otro, que eran 2 predicadores que estaban en cierta boga en ese tiempo, creo que hasta ahora sí, no lo sé. El otro también tenía sus condiciones. Bueno, ¿tú quieres que yo vaya a predicar para el aniversario de tu iglesia? Pues necesito que me pongas en un hotel de 5 estrellas, necesito que tú proveas este alimento, y sabes, también yo pido $15,000. Y así estaban los pastores. Pero ¿cómo era la hospitalidad en el Nuevo Testamento? ¿Cómo era la hospitalidad que nosotros vemos en este relato de las Escrituras? ¿Cómo era? No era así. Pero tristemente hay algunos creyentes que piensan que a los siervos del Señor se les debe tratar de la misma manera que a los famosos del mundo. Oh, viene el predicador, tenemos que darle aquí lo mejor. Está bien, no debemos decir que no es así, pero todo debe tener un límite, como nos enseña a nosotros la Escritura. Cuando los hombres santos se reúnen en la casa de alguien que teme a Dios, la mesa debe estar provista con lo suficiente para comer. Así es. Es posible que María haya visto que en su casa ya había todo lo necesario para recibir bien al Señor y a sus discípulos, y que ahora era mejor estar oyendo el sermón del maestro. Es posible eso, por eso es que ella no está así atareada junto con su hermana Marta. Marta estaría, no sé, matando más corderos de los que se tenían que comer, preparando más vino del que era necesario para beber. Quizás ella pensaba, es mejor que sobre a que falte, pero en la mesa de un cristiano nunca va a faltar. Entonces la hospitalidad, usted se da cuenta cómo es que tiene que ser. Entonces, si viniera aquí con nosotros el Señor Jesucristo hoy día, ¿cómo es que debería reaccionar nuestra congregación? ¿Seríamos como Marta? El pastor diría, Señor Jesucristo, siéntese aquí, y todos nosotros nos vamos por muchas partes para traer, no sé, plato típico de aquí, el mejor plato de aquí, vamos a traer a Gastón Acurio para que le prepare algo especial para el Señor, vamos a traer las mejores viandas, y estamos 3-4 horas entretenidos en todo eso, y el Señor sentado. 3 horas el Señor sentado. O seríamos como María,
Aquí hay 3 horas que podemos aprovechar un sermón del Señor Jesús. ¿Cuál sería mejor, hermanos? ¿Ustedes cómo creen que el Señor Jesucristo se sentiría contento si Él mismo viniese aquí? Que usáramos 3 horas para darle muchísima comodidad, más comodidad de la que Él necesita, o que estuviésemos 3 horas escuchando su palabra. Todavía estamos sin responder, ¿verdad? No sabemos qué responder todavía. Nosotros vemos que el Señor le habla a Marta para nuestro beneficio, para poder fijar un límite a la hospitalidad cristiana y poder nosotros buscar la mejor parte anhelando la enseñanza divina. Por eso es que el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tales cosas. Marta estaba esforzándose en la casa para darle lo mejor al Señor, pero eso mejor parece que era más de lo que Él mismo necesitaba. Y en ese servicio que ella estaba haciendo, todavía nosotros vemos aquí en la Escritura que dice: estás preocupada y molesta. ¿Quién puede servir al Señor molesto? ¿Cómo es posible que en la hospitalidad nosotros tuviésemos molestia en nuestro corazón? Eso no sería posible, pero sería posible solamente si nosotros procuramos darle a Él más de lo que Él necesita. Y el Señor está poniéndole un límite. Es posible que nosotros detrás de estas palabras podamos entender que el Señor le está diciendo: Marta, ya está bien, con lo que ya preparaste está bien, deja eso, ven y siéntate a escuchar lo que estoy enseñando. Hay una mejor parte, hay una mejor parte. Otra de las lecciones que podemos encontrar aquí en las Escrituras, en este pasaje, es que cuando el Señor es invitado a morar con cada uno de nosotros, es decir, cuando el Señor inicia una relación espiritual con cada uno, antes que ponernos a servirle de una manera inmediata, debemos tener una preparación por medio de escuchar sus doctrinas o sus enseñanzas. ¿Cuántos de nosotros, y aquí yo quisiera hacer una pregunta también para que nosotros podamos ver cómo es que es tan importante esto? ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos salvó, evangelizamos diciendo: Cristo tiene un maravilloso plan para tu vida? ¿Cuántos de nosotros hizo de esa forma? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo lo hacía. Claro, ustedes eran más espirituales que yo y ya habían nacido conociendo que eso no era bíblico, pero yo no lo sabía. Yo simplemente todavía no había leído la Escritura, no había leído cómo es que había sido la forma que Cristo evangelizaba, y yo salía a evangelizar sin saber que lo estaba haciendo mal. Yo estaba como Marta. No, tenemos que hacer algo inmediatamente, hay que llevar el evangelio a todos. Pero nunca yo me había detenido y pensado en mi corazón: Señor, ¿y cómo lo hiciste tú para yo imitarte? A ver, voy a abrir la Biblia. Señor, ¿cómo lo hicieron tus apóstoles también para yo imitarte? Voy a abrir la Biblia. Jamás el Señor me salvó y yo no me senté a sus pies para escuchar su enseñanza. Para mí era mejor estar ahí afuera y hablar cosas que yo ahora me arrepiento y le he pedido perdón al Señor. Seguramente que muchos de nosotros lo hicimos llevados por el entusiasmo de haber sido salvados y por obedecer inmediatamente las palabras del Señor cuando dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pues así fuimos nosotros, nos pusimos a servir sin haber escuchado las enseñanzas de la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿no hubiera sido mejor, hermanos, que nosotros hubiésemos escuchado primero y servirle después? Así también, ¿cuántas veces nosotros, en lugar de estar sentados a los pies del Señor, vemos por ahí también a una Marta o a un Marta, estamos hablando de una actitud, y comenzamos a imitar lo que esa persona hace? Porque también eso existe. En lugar de estar sentados nosotros a los pies del Señor escuchando su enseñanza, nos guiamos por la vista.
No, pues este hermano tiene como 10 años en el Evangelio, ¿cómo va a estar equivocado? Yo solamente tengo que imitarle a él. Sí, pero es posible que este hermano durante 10 años haya estado, en el caso que estamos hablando, evangelizando mal. Y en 10 años este hombre ha vivido como Marta. Nunca se sentó a meditar en las Escrituras acerca del tema en el cual él quería servir. Esa es otra enseñanza. Si nuestro deseo, por ejemplo, era predicar el Evangelio, ¿no debimos procurar primero ser enseñados en la forma en que lo hizo el Señor y sus apóstoles? Por supuesto que sí. Era necesario que nosotros tengamos esa actitud de María. ¿Pero cómo lo hicimos? Como Marta. Este pasaje también nos muestra que desde el mismo instante de su entrada, el Señor comienza dando enseñanzas, pero solamente había una de esas dos personas, bueno, aparte de los apóstoles, que estaba escuchando las doctrinas del Señor. Marta estaba inquietada, haciendo todos los arreglos necesarios para servir al Señor. Hermanos, y nadie puede condenarla por tal actitud. No podemos nosotros condenarla, porque el Señor tampoco lo hace. No lo hace. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene así la actitud de Marta, de servir sin escuchar al Señor, lo que tenemos que hacer es la misma actitud del Señor, con mucho amor, procurar invitarle para que esa persona vaya primero a los pies de Cristo, aprenda del Señor, aprenda de su palabra y después recién sirva. Pero a veces nosotros comenzamos al revés. Primero servimos y después enseñamos, pero eso también el Señor no lo condena, pero no es sabio. No lo condena, pero no es sabio. Él no la reprende por lo que estaba haciendo, pero Cristo le dice ¿qué cosa? Le dice, hay una mejor parte. Fíjense cómo dice, hay una mejor parte entre estar muy atareado en el servicio a Él y el estar a sus pies enseñando o escuchando sus enseñanzas. María escuchaba las enseñanzas del Señor, mientras que Marta estaba preocupada por el servicio, dentro de una misma casa. Y esto nos enseña que dentro de una misma iglesia también puede ocurrir lo mismo. Hay hermanos, hermanas que tienen la actitud de Marta. No, tenemos que servir, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el otro. Pero hay un grupo de hermanos que está diciendo, pero vamos a escuchar primero la enseñanza. ¿Y cómo sería una iglesia así? Yo creo que esta enseñanza nos debe ayudar a nosotros a poner orden en nuestras actividades. Todos tenemos el deseo de servir al Señor, todos tenemos el compromiso de hacerlo, todos tenemos el deber de hacerlo, pero también primero tenemos que escoger la mejor parte. Hay un orden en todo esto, hermanos, hay un orden. Y a veces cuando hay personas, hay aún quienes profesan la fe en Cristo, que ellos esperan que nosotros estemos moviéndonos en la calle como hormigas, y si no lo hacemos, pues no somos buenos cristianos. Pero ahí vemos a Marta. Marta estaba sirviéndole al Señor, pero el Señor le dice, ¿sabes? Hay una mejor parte, Marta. María se encuentra pues sentada a los pies del Salvador y ella llenaba su corazón con las doctrinas que Él enseñaba. Marta, fíjense, le pide al Señor que le ordene a María que deje de escucharle para que le ayude en las cosas que ella estaba preparando, pero el Señor no aprueba eso. ¿Cómo dice la Escritura? En el versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El versículo 41, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
nosotros vemos que es la respuesta del Señor allí, y esa es la respuesta que nosotros debemos comprender. Recordemos además que Marta es quien recibe a Jesús, y es ella la que está proveyendo para su comodidad. Y si ella está ajetreada y está ocupada, eso es un signo de devoción. No podemos decir que ella no tenía devoción por el Señor, no tenía el deseo de estar agradándole a su Señor, pero no estaba escogiendo la mejor parte, no lo estaba haciendo. María fue constante en su amor por escucharlo, pero Marta se preocupaba con muchos servicios, y nosotros, como la Escritura lo enseña, no vamos a condenarle a María, ni a Marta, ni a María. Cristo no le reprendió por haberse puesto a sí misma en el cumplimiento de ese deber, sino que Él la culpa porque estaba haciendo más de lo necesario. Más de lo necesario. Por eso otra vez yo quisiera regresar con la pregunta a nuestra iglesia. Si el Señor Jesucristo viniese en persona, o sea, nosotros trasladándonos allá, y entrase a nuestra congregación, ¿cómo es que debe ser nuestra actitud? Y el Señor nos dice: tengo 4 horas para permanecer aquí como ustedes. ¿Cómo usaríamos esas 4 horas? Usaríamos 3 horas para darle comodidad al Señor. Vamos a traerle un chancho al palo al Señor, váyanse acá hasta Lurín a traerle 2 horas de ida, 2 horas de regreso. ¿Y qué hacemos? Y la persona que se fue hasta allá a traer el chancho, pues no escuchó lo que el Señor enseñaba. Y los otros hermanos y hermanas yendo para allá, y el Señor aquí sentado esperando que estemos reunidos para enseñar. Yo creo que el Señor nos diría: sé hospitalario conmigo, pero no me des más de lo necesario. Está bien lo que han traído ustedes, que está más cercano, está bien. Lo importante es que ustedes escuchen mi doctrina, escuchen mi enseñanza, escuchen las lecciones que tengo para ustedes. Marta no, Marta estaba preocupada, atareada, molesta, sirviendo al Señor porque estaba haciendo más de lo necesario. A veces pensamos así nosotros: es preferible que sobre a que falte. Y decimos así: es mejor que eso sobre a que falte. Hay un dicho así que dice, y así a veces creemos que es en la religión, así creemos también que es en la vida cristiana. No es así. Ahora observemos a Marta. El Señor le habla de muchas cosas. El versículo 41 dice: respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, muchas cosas. Pero a María le habla de una cosa. El versículo 42 dice: pero una sola cosa. Entonces hay muchas cosas y hay una sola cosa. Y el Señor en esos 2 versículos nos hace la comparación. Marta, en su ansiedad acerca de muchas cosas, había perdido la única cosa necesaria. Por las muchas cosas había perdido la única cosa necesaria, y que ella no tenía ninguna participación. Fíjense, Marta no tuvo ninguna participación en aquella parte buena que nadie se la podía quitar. Así dice la Escritura, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El Señor lo que hace es exhortarle a Marta. Ahora, ¿cómo somos aquí en la congregación? ¿Somos como Marta? ¿Somos como María? No podemos quedarnos solamente como Marta, o sea, servir sin conocer. Pero tampoco podemos ser como María, conocer sin servir. Aprender. ¿Y en qué momento sirvo? No estamos quedando solamente a los pies del Señor. Es bueno, es la mejor parte. Pero llega un momento en que tenemos que poner nosotros en acción las doctrinas que el Señor nos enseña. Tenemos que obedecer, tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que ser como Marta también, no solamente como María.
El error de Marta era ser muy preocupada en el servicio a tal grado que no se sentaba a escuchar las enseñanzas del Señor, y esto hacía que ella no tenga una buena salud espiritual en comparación con su hermana María. Nosotros entendemos y leemos en la Escritura que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es el medio para que nosotros seamos santificados. Es la doctrina de Cristo que nos santifica, aplicada a nuestra alma por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a procurar y desear y conseguir la santidad, no podemos hacerlo a menos que estemos nosotros escuchando las palabras del Señor. Esa es una buena parte, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Biblia. Ahora, algo que nosotros podemos también aprender es de que los banquetes materiales duran por muy poco tiempo, pero los banquetes espirituales duran por toda la eternidad. Los banquetes materiales sostienen el cuerpo por un tiempo, pero los banquetes espirituales sostienen al alma por todas las edades. Eso es quizás algo que nosotros podemos resumir. El Señor señala a Marta la buena parte. Le señala a Marta la buena parte. Y esa buena parte es un lugar. Miren cuando dice la Escritura: pero una sola cosa, en el versículo 42 de Lucas 10, dice: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena. ¿Cuál es esa parte buena? ¿Cuál es esa parte buena que había escogido María? Porque el Señor dice eso. ¿Cuál es? Es un lugar. Esa parte buena es un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Los pies del Señor. La parte buena son los pies de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 15:30 dice la Escritura: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Los pusieron a ellos en la mejor parte para un pecador, los pies de Jesús. Y dice la Escritura: y los sanó. ¿Usted sabía que la Escritura en el Nuevo Testamento hace una comparación entre la sanidad y la salvación? Los pies de Jesús es el lugar donde una persona puede encontrar la salvación de su alma, así también como la sanidad de su cuerpo. Pero el propósito principal de Cristo no era sanar a los enfermos. El propósito principal de Cristo es buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Y dónde es ese lugar donde un pecador puede encontrar la salvación? Ese lugar donde está la buena parte que un ser humano debe escoger: los pies de Cristo. Los pies de Cristo. Esa buena parte también nos habla de paz. En Lucas capítulo 8, versículo 35, cuando nosotros habíamos estado viendo, en el contexto está este pasaje del hombre, el endemoniado gadareno. Lucas 8:35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado ¿dónde? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Después que este hombre había sido libertado por Cristo, después que el Señor le da la salvación, este nuevo creyente, ¿dónde estaba? A los pies de Cristo. Allí es donde hay paz. Allí es donde hay paz. El creyente tiene paz allí, como nosotros cantamos: hay paz, tengo paz en Jesús. Es a los pies de Cristo. Esa es la mejor parte para un creyente. Para tener paz, para tener fe, para tener confianza, solamente a los pies de Cristo. Esa es la mejor parte, hermanos. Pero también hay seguridad. En Lucas 8:41, más adelante dice:
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Hay seguridad, porque él tenía seguridad de Cristo, él tenía seguridad del poder del Señor, él tenía seguridad del amor del Señor. Su hija estaba enferma y él se postró a los pies del Señor. Ese lugar donde también hay paz, podemos decir, pero ahí hay seguridad en los pies del Señor. En cualquier momento en que nosotros estemos atravesando tribulación, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que buscar la mejor parte, tenemos que buscar ese lugar que es los pies de Cristo, los pies del Señor, postrándose a los pies de Jesús. Hermanos, María había escogido la parte buena. Y esta parte es buena porque llena el alma con la verdad que conduce a la vida eterna. María había escuchado la mejor parte, o había escogido la mejor parte, y esta parte es la mejor porque refleja la dependencia que tiene el alma del salvado con su Salvador. Esta parte es buena porque santifica el alma y hace que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No la nuestra. Una persona que está a los pies de Cristo va a buscar hacer la voluntad de su Señor y no la nuestra. Y esta parte, hermanos, es buena porque en las palabras del Señor nunca nos será quitada. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cuál es la mejor parte? Sea la situación en la que nosotros nos encontremos, ¿cuál es la mejor parte? Debemos ser hospitalarios, debemos ser personas que actuamos, personas que le servimos, pero no debemos de descuidar esa mejor parte, que son los pies del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de abrir, Señor, el Evangelio de Lucas y enfocarnos en esta enseñanza. Santo Dios, gracias por lo que tú nos instruyes, Señor. Gracias por lo que nosotros podemos observar allí, Señor, y todas estas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Ayúdanos para que por medio de tu Santo Espíritu sean guardadas en nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra. Bendice, Señor, tu palabra. Gracias te damos por ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén.